¿Cuántas veces viste a un mago hacer este movimiento? Si estás cansado de practicarlo, que no te salga o que no te quede como vos querés, quédate en este video que te vamos a dar todos los tips para que te salga perfecto y como vos querés. Bienvenidos una vez más a todos al canal. Hoy tenemos un video muy pedido y es cómo hacer un abanico. Vamos a estar respondiendo las dudas más comunes, como por ejemplo, ¿por qué no me sale? ¿Son todas las barajas iguales? ¿Se puede hacer con cualquier baraja? No sé, qué cosas tengo que tener en cuenta. Así que vamos a estar viendo todo al detalle para que obviamente con un poco de práctica lo tengas dominado y cada vez te salga mejor. Lo primero que vamos a ver es obviamente el agarre, ¿sí? Lo voy a mostrar eh, primero con la baraja y después sin la baraja. El agarre va a ser este, ¿sí? Que nos va a permitir extender la baraja hacia el otro lado, dependiendo si seamos zurdos o derechos, lo vamos a hacer con una mano o con otra. La posición de la mano primero es fundamental. Vamos a tener los 4 dedos estirados y el pulgar que se va a estirar en el otro lado de la baraja. ¿Sí? Es lo que va a sujetar. Estos dedos van a estar estirados y el pulgar es el que va a sujetar la baraja por el otro lado. Una vez que tengamos la mano así, vamos a practicar y vamos a tomar la baraja no así, ¿sí? No en posición más natural, ¿sí? Vertical, sino que la vamos a poner lo más horizontal posible, ¿sí? Hacia aquel lado, para que le podamos dar más rango de extensión a la baraja, ¿sí? Si yo esto lo agarro así, voy a tener un abanico así, ¿sí? Voy a perder toda esta parte de rango para poder extender el abanico. Entonces lo que voy a hacer es lo vamos a poner apoyado, ¿sí? Sobre esta parte de la mano, sujetamos con el pulgar y los dedos estirados y ahí voy a extender la baraja hacia el otro lado. Una vez que tenemos el agarre, si hay que practicarlo, lo que tenemos que tener en cuenta y que es fundamental en los abanicos es, y quizá lo que más cuesta, es la presión, ¿sí? El abanico es un juego de presiones, tanto con la mano que sujeta como la mano que extiende. Es por eso que tenemos que calibrar eso con un poco de práctica para que nos salga lo más uniforme posible y podamos extender la mayor cantidad de cartas posibles. Porque si yo presiono demasiado con este dedo, las cartas se me va a hacer muy complicado. ¿Sí? Voy a estar luchando con esta mano para tratar de vencer la fuerza de esta. Y voy a tratar de estar como peleando conmigo mismo y no dejándome extender las cartas. Ahora, si yo también presiono demasiado con este dedo, con esta mano, o muy poco, lo que puede llegar a pasar es esto. Que me va a quedar, si bien el abanico se ve bastante aceptable, lo que voy a tener es que me van a quedar todas estas cartas sin extender, ¿sí? Y no queremos eso, queremos extender la mayor cantidad de cartas posibles para que el abanico quede uniforme y lo más grande posible. Entonces, obviamente si yo suelto demasiado acá, lo que va a pasar es que se va a mover toda la baraja. Y si yo con este dedo hago poca fuerza, lo que va a pasar es esto. Al no haber presión, las cartas quedan unidas, ¿sí? Fíjense que yo hago presión y las cartas se separan. Entonces, eso es lo que vamos a tener que practicar. Una vez que ya tengamos el agarre, lo que vamos a hacer con la baraja es hacer una especie de escalón, ¿sí? Un bisel que nos va a permitir no riflear, sino extender las cartas. En cámara lenta es muy difícil, no va a salir, pero para que entiendan, ir extendiendo las cartas de abajo hacia arriba, ¿sí? De esta manera lo que logramos es ir extendiendo las cartas de a poco. Entonces, al extender las cartas de a poco, lo que nos va a quedar es más uniforme y con la mayor cantidad de cartas posible. Fíjense el toquito que me quedó acá ahora de 3 cartas, ¿sí? A diferencia de eh, la vez anterior que al hacer mucha presión nos quedaba tercio de mazo afuera. Entonces,
em, posicionamos el mazo ahí, presionamos, ¿sí? Poco con el pulgar. Al principio lo vamos a sostener con todo el pulgar, ¿sí? Por una cuestión de que una mejor sujeción del mazo hasta que nos propongamos hacer el abanico. Pero una vez que ya empecemos a extender, vamos a pasar a la punta, ¿sí? Por una cuestión de física que me va a dar eh, más menos resistencia, menos fricción y me va a permitir que el mazo pivotee más fácilmente sobre la punta que si lo hiciera con todo el dedo, ¿sí? Entonces, y acá lo mismo. Fíjense que casi estoy con la punta de los dedos, ¿sí? Ahí se ve con la punta de los dedos, no tanto con los dedos completos y estirados como comencé. Entonces, vamos a comenzar en esta posición, pero después la vamos a tener que ir modificando o no. Eso está en cada uno. Ahí puedo hacerlo con todo el contacto. Cada uno va a ir agarrando su, su forma más cómoda y más efectiva para hacer el abanico. Entonces, vamos a hacer un escaloncito y vamos a ir estirando. Lo que suelo hacer yo es a partir de la mitad, ¿sí? Cuando ya estamos por acá, simplemente dependiendo, ahora lo vamos a ver del estado de las cartas y qué tipo de cartas sean, pero lo que suelo hacer es ya a partir de acá, que el dedo ya me queda ahí, es presionar, ahora no me va a salir porque está lento, pero a partir de ahí ya presionar directamente en las cartas y la misma condición de las cartas, ¿sí? Y la característica de deslizamiento que tienen ya de por sí, lo que nos hacen es que ya las últimas cartas se extiendan un poco más fácil. Si al principio es lo más complicado y después se va haciendo más fácil. Lo van a practicar, es prueba y error. Primero les va a salir algo como les va a salir algo cortado, ¿sí? Tal vez un poco ahí, ¿sí? Después por ahí se les va a quedar ahí y después el otro pedazo, puede quedarles un montón, algunas cartas y después salirles bien, sí, porque la última parte es la más sencilla, pero bueno, es cuestión de práctica. Tomamos ahí, mano como si fuese una pinza, apoyamos el mazo ahí y después ya con la presión logramos abrir el mazo. ¿Sí? Fíjense que termino con contacto con los 4 dedos y con el pulgar como pivote. Ahora bien, vamos a pasar a algunas de las preguntas más comunes que pueden surgir al hacer un abanico. ¿Con qué cartas empiezo? ¿Con qué cartas me conviene hacerlo? ¿Con qué cartas no? ¿Con cuál cartas conviene practicar para que después me salga con todas las cartas? Así que vamos a estar respondiendo esas preguntas. Bien, como verán acá tengo distintas barajas, ¿sí? Distintas marcas y barajas de la misma marca o misma fábrica, pero en distintas condiciones. Así que vamos a estar viendo diferencias entre una y otra, con cuál me conviene empezar, cuál no me conviene. ¿Sí? Por ejemplo, la baraja que estuve usando en la aplicación es una baraja relativamente normal, ¿sí? Ya que no es ni recién sacada de la caja ni con demasiado uso. Pero acá, por ejemplo, tenemos unas Talio bastante, como pueden ver, usadas, ¿sí? De hecho, si se fijan, están bastante usadas, ¿sí? Después tenemos estas Bicycle que están prácticamente nuevas, recién sacadas de la caja. Tenemos una Fournier, ¿sí? Que para los que no sepan es una baraja española, no española del tipo, sino de la fábrica, ¿sí? Que es española. Y después tenemos unas barajas Virtuoso, que son unas barajas especiales para cardistry que están diseñadas especialmente para este tipo de cosas, ¿sí? Abanicos, cortes y demás para cardistry. Lo primero que vamos a tomar es, por ejemplo, qué pasa si nos encontramos con una baraja de este estilo, ¿sí? Si tengo en mi casa una baraja que ya está muy usada, ¿sí? Que está un poco más blanda, ¿sí? Que está un poco más gastada, que perdió un poco el deslizamiento. Bueno, como verán, si bien tiene partes en las que no sale como a uno le gustaría, las barajas de calidad, ¿sí? Talio, Bicycle, B, eh, Copac 310 o bueno, barajas
las más conocidas, las más usadas, generalmente tienen bastante vida útil, sobre todo en lo que es el deslizamiento. Además, obviamente, a medida que vayamos agarrándole más la mano al abanico, vamos a poder hacerlo con más barajas, ¿sí? Entonces, fíjense que a pesar de que esta baraja está muy usada, todavía podemos armar abanicos bastante decentes, ¿sí? Y más allá de su condición, vamos a poder utilizarla para hacer un abanico. Después tenemos, obviamente, esta baraja, como dijimos, una baraja impecable, nueva, recién sacada, que lo que nos va a permitir es con muchísimo menos esfuerzo, ¿sí? Muchísimo menos esfuerzo, muchísima menos fuerza, muchísima menos presión, hacer un abanico bastante uniforme, bastante prolijo, ¿sí? Ya sea que lo queramos hacer de cara o de dorso, eso es indistinto, pero bastante prolijito, bastante fácil, ¿sí? Ya que al tener más deslizamiento y más barniz, básicamente, no completamente, pero básicamente, con solamente presionar, sin necesidad de hacer el primer paso que les comenté, de hacer el escaloncito y demás, ya el abanico se va a salir solo y bastante decente. Después tenemos estas barajas que son las Fournier, que lo que tienen básicamente, para no aburrirlos mucho, es un barniz distinto, más allá de la consistencia, ¿sí? Son unas cartas de doble capa, las Bicycle, las Talio son de 3 capas, estas son de 2 capas, ¿sí? De papel, y lo que tienen es un barniz distinto, no tienen el acabado, el Air Cushion, como tienen las Bicycle, que es muy conocido. Entonces lo que nos va a hacer es un menor deslizamiento, ¿sí? Estas deslizan bastante bien porque son antiguas, pero como verán, no es su fuerte, ¿sí? Así que si tienen una de estas en su casa, les recomiendo que no las utilicen. Ven que quedan muchas cartas juntas, algunas separadas. Un toco acá me queda, ¿sí? Cuesta bastante que deslicen porque no es su fuerte, ¿sí? El fuerte de estas barajas son la durabilidad más que nada. Y después tenemos, obviamente, unas barajas de cardistry o con diseños, como las Virtuoso. Vamos a sacarle estas cartas extra. ¿Y cuál es la diferencia? Dirán ustedes. Bueno, la diferencia es que están diseñadas, como pueden ver, especialmente para este tipo de cosas. Fíjense el dibujo hermoso que arma cuando armamos, valga la redundancia, un abanico, ¿sí? Tanto de dorso como de cara, ¿sí? Está diseñada exactamente para esto, ¿sí? Para hacer distintos dibujos y demás. Y la calidad también es de lo mejor. Quizá no para otras cosas, pero sí para, por ejemplo, los abanicos, ¿sí? Entonces, recapitulamos. Como verán, con todo este tipo de barajas, teniendo la técnica justa y habiendo practicado lo suficiente, tenemos la posibilidad de hacerlo tanto con una baraja antigua o muy usada, una recién sacada de la caja, una de una marca por ahí no muy conveniente y una especialmente diseñada para eso. Entonces, en conclusión, ¿con qué baraja me conviene a mí practicar el abanico? Bueno, lo ideal y lo más fácil sería al principio practicarla con la baraja lo más nueva posible, ¿sí? De una calidad, de una buena calidad, ¿sí? Una Bicycle, una B, una Talio, las barajas más comunes, ¿sí? Y con una baraja recién sacada de la caja. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es óptimo. Va a ser el momento en el que más van a deslizar y con solamente presionar, ¿sí? Presionar acá, estas no porque ya están bastante, o sea, están usadas lo normal, pero recuerden que yo les dije que al principio van a tener que hacer el escaloncito y después en este punto ya con presionar ya las cartas se extienden. Bueno, cuando recién las sacamos de la caja, vamos a poder utilizar esta técnica del final en todo el mazo, ¿sí? Con solamente presionar ya vamos a poder extender el mazo bastante amplio. Entonces no vamos a tener que hacer tan al detalle el tema del escalón y de ir liberando las cartas una a una, ¿sí? Fíjense que ahí el movimiento es este. Voy ahí, libero una, libero otra, libero otra, libero otra.
y hubiera otra, al principio les va a pasar esto. ¿Sí? Porque bueno, es calibrar y agarrarle la mano a la sensibilidad de cuándo ir largando, qué tipo de presión hacer. Eso es con la práctica. Entonces, lo que les recomiendo es con un mazo lo más nuevo posible. ¿Sí? Así le van a poder poner bien la atención al agarre. ¿Sí? Y al movimiento de la mano que tiene que acompañar. ¿Sí? Ahora bien, hay diferentes tipos de abanicos, se puede hacer distinto. Yo vi que este mago lo hace así, este otro mago lo hace así, acá le enseñaron así, acá le enseñaron de esta forma. Bueno, hay varias sutilezas en los tipos de abanico, ¿sí? Y en qué tipo de abanico nosotros queramos hacer, ¿sí? ¿Qué parte queremos mostrar? ¿Por qué? Ya les mostré que estiramos así la mano y dependiendo de donde yo ubique el pulgar es el abanico que yo voy a obtener. Un ejemplo, si yo pongo el pulgar cerca de la esquina externa en este caso, ¿sí? O derecha, depende cómo lo quieran ver, lo que voy a obtener es esto, ¿sí? Más allá de si sale más prolijo o no, lo que quiero que vean es esta parte, ¿sí? El círculo que nos va a quedar en el interior. Fíjense que acá nos queda un círculo bastante marcado y bastante grande en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque este es el abanico que yo voy a hacer si yo quiero mostrarle al espectador que todas las cartas son distintas o para que elija, ¿sí? Porque adelante es donde se va, a ver si me sale, ahí está. Adelante es donde me va a quedar el círculo más pequeño para que se vean mejor todas las cartas, ¿sí? Si yo hiciera el abanico con el dedo pulgar más cerca de este borde, ahí, fíjense que acá el círculo me queda muy chiquitito, ¿sí? Se lo usan bien los dorsos, pero me va a quedar el círculo más grande en la parte del frente. Entonces, dependiendo de qué yo quiera mostrar, si yo quiero hacer un abanico para simplemente hacer el movimiento, para mostrar los dorsos, lo que hago es poner el pulgar cerca de el eje, o sea, la esquina de izquierda, ¿sí? La esquina más cercana al brazo. Entonces lo que voy a lograr es un círculo muy pequeño acá y se van a lucir muy bien todos los dorsos, ¿sí? Si queremos simplemente hacer el movimiento o si tenemos cartas, por ejemplo, como las virtuosas que hacen dibujos con el dorso. Ahí. Si yo en cambio quisiera mostrarle al espectador que vea que todas las cartas son distintas, posiciono el dedo en la parte de afuera, ¿sí? Más lejana al dedo, al brazo. Entonces consigo acá por ahí un poco más sucio el abanico, ¿sí? Con eh, menos parte de dorso que se vea, pero va a ser más limpio la parte que sí quiero que se vea, que es la parte de las cartas, que se vean bien claritas, que son todas las cartas distintas, o mostrarle bien las cartas al espectador para que las pueda eh, elegir, para que pueda elegir la carta que quiera. Bien, para terminar, les voy a contar algo curioso que tiene el abanico, que se van a dar cuenta ustedes cuando ya lo puedan hacer. Yo me di cuenta en su momento y he hablado con muchísimos magos eh, que han coincidido conmigo en esto, que es algo muy curioso que tiene el abanico, que tal vez no tiene ninguna otra técnica de la cartomagia. Si recuerdan alguna otra técnica que tenga esta misma característica, me lo dejan en los comentarios. Es que el abanico vos lo vas a estar practicando, lo vas a practicar, lo vas a practicar, vas a estar con las cartas y en un momento, pum, el abanico te sale. Sin tal vez que hayas hecho nada distinto a lo que hiciste la vez prueba anterior, sin por ahí nada distinto a lo que hayas hecho la primera vez, quizás cuando menos atención le estabas prestando, el abanico te sale. Y a partir de ahí, el abanico te va a salir toda y cada una de las veces. Obviamente alguna vez más prolijo, alguna vez más desprolijo, pero a partir de ahí es como, para compararlo, por ahí como andar en bicicleta. Una vez que lo aprendes a hacer y te sale, quizá sin saber cómo, o sin saber qué fue lo que hiciste para que te haya salido esta vez, a partir de ahí ya el abanico, una vez que te salió, te va a salir toda y cada una de las veces. Es algo muy curioso que tiene esta técnica. Muchos magos han coincidido conmigo y dicen que es cierto. ¿Sí? Algunos no se habían puesto a pensar en eso, pero vos lo practicás y en una, ¡pum!, te salió.
Y a partir de ahí ya tal vez tenga que ver con la memoria muscular, ¿sí? Que las manos ya tienen la memoria de qué presión tienen que hacer, ¿sí? Y los movimientos, y a partir de ahí, cada vez que lo hagas, el abanico te va a salir. Entonces, lo que recomendamos es mucha práctica, ¿sí? No frustrarse, es un movimiento que por ahí te puede llegar a frustrar, pero no importa que te salga al principio muy cortado o que te salga bien acá, un agujero acá y muchas cartas que te queden sin extender, ¿sí? Es mucha práctica como todo, no frustrarse, mucha paciencia y siguiendo eh, el video paso a paso, ¿sí? Desde el agarre, ¿sí? Hasta cómo colocar la baraja, cómo extender, ¿sí? Qué tipo de baraja usar. Eso es fundamental porque si empiezas con una baraja que por ahí es media complicada o que está muy usada o que no es ideal para esto, y te vas a comprar un problema y te vas a frustrar, por más que lo hagas a la perfección no te va a quedar como a vos te gusta. Entonces, baraja lo más nueva posible, no es necesario que salgas corriendo a comprarte una baraja, pero lo más nueva posible, esa baraja que guardas para cosas especiales o que no usas siempre, esa, total no va a correr riesgo. En todo caso, hacerlo arriba de una mesa, porque, o de la cama, o lo que sea, para que las barajas no caigan al piso si al principio todavía no tenés calibrada la presión, por ahí lo agarras muy suave y al querer extenderlas se corre el mazo y alguna baraja se cae, entonces alguna carta se cae, entonces hacerlo arriba de una mesa o alguna superficie donde no se arruinen las cartas. Mucha práctica y a no frustrarse que seguro te va a salir, y acuérdate que la primera vez que te salga, ni bien te sale una vez, ya después es un movimiento que vas a tener para siempre. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta o cualquier comentario o algo para agregar, me lo dejan en el comentario. A practicar y eso fue todo. Muchas gracias por estar una vez más.